Entonces continuemos analizando esta curva de distribución de T2. Ahora vayamos un poco a hilar más fino. Antes hablamos un poco de los poros. Entonces vayamos un poco a ver el agua asociada a estos poros. Un poco lo nombramos anteriormente. Pero bueno, vayamos un poco más a detalle. Entonces, como muestra la figura, la distribución de T2 presenta diferentes rangos correspondientes a la distribución de agua dentro del espacio poroso. Como sabemos, mientras que el poro es más pequeño, entonces el agua por fuerzas capilares, el agua o cualquier fluido va a ser más inmóvil. Cuando digo cualquier fluido, estamos hablando en este caso de agua o petróleo, ¿sí? Porque las fuerzas capilares digamos que son superiores. Pero veamos entonces cuáles son los rangos que estamos viendo acá. A, el agua móvil o movible, la cual viene asociada a los poros grandes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos T2 más largos. Y de hecho se ve en el gráfico, ¿verdad? Poros grandes, agua movible. Y acá está, cuando vemos el eje de T2, es evidentemente superior. Entonces, después que viene, tenemos agua irreducible, también llamada irreductible. A medida que los poros se hacen más pequeños, entonces entra en acción lo que comentábamos, las fuerzas capilares. Y el agua queda retenida, comienza a ser esa agua inmóvil, que no es precisamente la que buscamos, pero aquí podemos identificarla. Y por último, el agua en arcilla, que es cuando se acerca a esa escala microporosa. Entonces se desarrollan fuerzas electroquímicas y el agua se asocia a las arcillas por un intercambio catiónico. Estos son poros muy pequeños. Ya estamos hablando de arcillas y entonces ya por un intercambio catiónico tenemos agua asociada. Así que en la curva de distribución de T2 podemos identificar, digamos, estos tres tipos de poros y asociados a ellos el agua que se puede ver en ellos. ¿Por qué hablamos de agua en este caso? Porque recuerden que estamos analizando un gráfico de una muestra que estaba saturada con agua salina en el laboratorio. Entonces la idea era entender cómo reacciona esta distribución. Cómo reacciona esta distribución en medición, ¿verdad? Y para qué es útil. Ya nosotros estamos comenzando a enfocarnos en la utilidad. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta próxima figura? La siguiente figura ilustra en forma general, ¿verdad? La siguiente figura ilustra la forma general de una roca con agua e hidrocarburos. ¿Sí? Esta es una roca que tiene agua e hidrocarburos. ¿Cómo sería el espectro general de T2? Entonces la forma se extiende de 0.1 a 3000 milisegundos. ¿Qué estamos cubriendo acá? Ya nosotros ahora entendemos por qué pasa esta distribución. Entonces aquí estamos cubriendo los microporos hasta macroporos, que son cavidades, pasando por las porosidades intergranulares encontradas comúnmente en los campos petrolíferos. Entonces, si vemos un poco, este es el mismo gráfico, pero ya representado de una forma real, ¿sí? Y aquí está lo que hablábamos anteriormente. Entonces está el agua catiónica, ¿sí? Que viene asociada a las arcillas, el agua capilar, estamos hablando de agua ya, saturaciones irreducibles, y los fluidos producibles a los que se mueven. Cuando hablamos de porosidad, la porosidad total es la que está tomando en cuenta todos los poros, inclusive esos microporos asociados a las arcillas. Está la porosidad efectiva, que es la que está conectada entre sí. Y después la porosidad de fluido libre, que realmente es la que tiene fluidos que se pueden mover.
Entonces, en el espectro T2, la porosidad total es el área bajo la curva. Todo esto. En cada valor T2, es decir, en cada poro, la amplitud de la curva es proporcional a la suma de los volúmenes de cada fluido. Estamos agua, petróleo y gas. En una roca clástica mojada por agua, la posición de los fluidos en espectro T2, este es nuestro espectro T2, entonces viene determinada por el tamaño poral para las componentes del agua, por la viscosidad para las componentes del aceite y por la presión y temperatura para componentes gaseosas. Y ahora nosotros ya entendemos qué obtenemos de la medición del laboratorio y cómo la estamos interpretando. Sigamos entonces. Ya hablamos de la porosidad, ya vimos cómo la interpretamos del gráfico de distribución T2, pero hablamos de otra propiedad petrofísica muy importante, que es la permeabilidad. Entonces, ¿cómo vemos la permeabilidad de las rocas a través de resonancia magnética nuclear? Existen varios métodos utilizados en el laboratorio para realizar el cálculo correspondiente a la permeabilidad. Entonces vamos a explicarlos un poco. Está el método del tiempo T2 geométrico medio, el que comúnmente se le llama T2GM. Entonces, en este método se representa todo el espectro T2, así como lo hemos visto anteriormente, pero acá se representa por un único valor, que es el que se llama el tiempo geométrico. Tiempo geométrico medio. ¿Y este tiempo a qué corresponde? Entonces, este tiempo es el tiempo al que se divide el área bajo la curva de distribución de T2 en dos regiones iguales. En ese punto donde la distribución, su área bajo la curva, se divide en dos regiones iguales, por eso es el tiempo geométrico, entonces el que llamamos T2, geométrico medio. Y en la siguiente figura, entonces podemos ver un modo general de cuál es el algoritmo que se sigue para llevar a cabo este cálculo. Porque, ok, tenemos la distribución de T2, ahora, ¿cómo obtenemos la permeabilidad? Y esta es la relación. Bajo esta distribución tenemos porosidad, tenemos permeabilidad, tenemos la constante C. Y este T2 ya sabemos cómo sacarlo, también tenemos cómo sacar nuestra porosidad, ¿verdad? Porque ya sabemos que es el área bajo la curva y eso nos da la porosidad total. Entonces, con este método se saca permeabilidad. Digamos que no es uno de los más usados, porque ya vamos a ver que ya esto se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando, pero es un método más. Siempre es recomendable hacer cálculos por diferentes métodos y ver la varianza entre ellos, a ver cómo estamos en rangos. Estamos dentro de rangos lógicos, estamos saliendo de los rangos, entonces siempre es recomendable, a pesar que son algoritmos no muy usados, siempre compararnos haciendo el cálculo por diferentes métodos, y si tenemos mediciones convencionales de permeabilidad, entonces también podemos comparar qué tanto se está alejando nuestro método con respecto a la medición real. ¿Cuál es el otro método muy utilizado? Y es el método de Timur-Coates, que seguramente hemos escuchado bastante. Pero bueno, antes de explicar en qué consiste este método, es necesario que conozcamos dos variables importantes que son requeridas para dar efecto al procedimiento. Y estas son el índice de fluido libre. Índice de fluido libre, se conoce también como FFI. Fluido producible, que
el Free Fluids Index, ¿sí? El índice de fluido libre. Y después está el volumen de fluido ligado, BFB o BFB, que es fluido no movible, el Bound Fluids Volume. Seguramente hemos escuchado en varias literaturas estas variables, entonces la idea es conocerlas. El índice de fluido libre ya sabemos que es fluido producible, volumen de fluido ligado ya sabemos que es fluido no movible. Por último, e importante, es el tiempo transversal de corte, el T2C. Entonces, los valores de índice de fluido libre y volumen de fluido ligado se determinan aplicando un tiempo característico T2 de corte. De esta manera es que vamos a determinar estas dos variables. Entonces, el área bajo la curva a la derecha del valor de T2 de corte representa los poros en donde se encuentran los fluidos producibles que son agua y petróleo. Y esto ya lo conocimos cuando vimos este gráfico, porque ya sabemos que donde están los poros grandes y el agua movible en este caso estaban los T2 más largos. Entonces, por eso es que al determinar el T2 de corte, a la derecha nos está quedando todo lo que es FFI, ¿verdad? O sea, es donde está el área bajo la curva del valor de T2 de corte, entonces, donde se encuentran los fluidos producibles, a la derecha. Y el área a la izquierda del T2 de corte, que va a representar los poros pequeños que contienen los fluidos que están atrapados por presión capilar y fuerzas electroquímicas, que son los que están asociados a las arcillas. Y no van a contribuir a la producción. Entonces, ¿qué está asociado a esto? Al BFB, o al Bound Fluid Volume, ¿verdad? Que sabemos que son los fluidos no móviles. Entonces, ¿cómo hallamos el T2 de corte para nosotros poder determinar estos dos factores? Entonces, el procedimiento para hallar el T2 de corte, T2C, está basado en la comparación de dos distribuciones. Estas son una correspondiente a las muestras saturadas 100% con agua y la otra a la muestra solo con saturación de agua irreducible. Como en laboratorio esto se hace, digamos que bastante sencillo. Saturar una muestra, uno simplemente la sumerge en la solución salina, que sea equivalente al campo que estamos estudiando. Y se deja suficiente tiempo como para que todos sus poros que están conectados queden 100% saturados. Y después hay varios métodos para drenar el agua que ya nosotros saturamos. Entonces, con esto hacemos una primera medición de resonancia magnética con nuestro espectrómetro, pero después tenemos que drenar y dejarla en saturación de agua irreductible. Puede ser con centrifugación. O puede ser con plato poroso, que también hace drenar la muestra. Entonces es posible explicar de manera breve el método general para hallar esta variable. Veamos un poco, pongámosle un poco de detalle. Entonces primero es necesario graficar ya las dos distribuciones de las que hablamos. 100% saturado de agua, ¿sí? Esta con salmuera y después una a saturación de agua irreductible. ¿Sí? Lo que llaman aquí distribución de T2 de la roca cuando está desaturada, por decirlo así. Y esta cuando está saturada con la salmuera. Entonces dibujamos las dos, digamos T2, ¿verdad? Nuestra amplitud normalizada. Esto está con tiempo de relajación. El logarítmico, como habíamos hablado. Y entonces aquí tenemos nuestra distribución. Luego, se calculan y grafican la porosidad acumulada
para ambas distribuciones, a través de la sumatoria de las distribuciones a lo largo del muestreo en el tiempo. Entonces ya estas son distribuciones acumuladas. Entonces, obviamente nos van a dar unas curvas crecientes en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Distribución T2 centrifugada, ¿verdad? Dijimos cuando ya estaba en saturación de agua irreducible. Y distribución de T2 saturada. Entonces, la abscisa del punto de intersección de las curvas acumuladas no es la distribución directamente de T2, sino la porosidad acumulada. Entonces eso vamos a poder leer donde ellas se intersectan, trazamos una recta y podemos leer directamente del eje de las abscisas que corresponde al eje X, y en donde tenemos representado el T2, ahí vamos a leer directamente cuántos milisegundos corresponde el T2 de corte. Teniendo este T2 de corte, ya nosotros sabemos cuántas partes de fluido inmóvil y cuántas móvil. Entonces, es importante que sepamos determinar este parámetro porque es el que nos va a permitir tener un cálculo de permeabilidad un poco más certero. Muchas veces se usa en la industria valores default, valores que ya están como predefinidos a regla de dedo, pero si tenemos la oportunidad, siempre es bueno calcularlos para nuestras muestras. Teniendo un espectrómetro es bastante sencillo y teniendo los materiales de laboratorio como para poder centrifugar, drenar la muestra, entonces es posible llevar el cálculo por nosotros mismos. Entonces, resultados de RMN, de resonancia magnética nuclear, de muestras de roca de arenas, ha establecido que el valor estándar es de 33 milisegundos. Esto es una regla como llaman reglas de dedo. Está bueno tenerlas presentes para conocer. Bueno, este es de 33 milisegundos, en términos generales está por este orden. En el caso de los carbonatos, los tiempos de relajación tienden a ser 3 veces mayores que en las arenas. O sea que por lo tanto el tiempo de corte que se usa es de 92 milisegundos, o menos aproximadamente. Sin embargo, en estudios desarrollados en los últimos años, también se ha demostrado que el T2 de corte puede variar significativamente según el yacimiento. De hecho, varía de 10 a 100, es un rango muy amplio. Entonces, ¿qué es recomendable? Siempre ir a nuestro laboratorio cuando tengamos un núcleo, un corazón. Entonces sacamos plaques, hacemos nuestras mediciones y determinamos nuestro T2 de corte. Para quitarle la incertidumbre a, por ejemplo, cuando corramos registros de resonancia magnética nuclear. Entonces nosotros podamos tener un T2 de corte, digamos, asignado ya a nuestro yacimiento. La precisión de la determinación de la permeabilidad por este método depende directamente del coeficiente de Free Fluid Index y Bound Fluid Volume. Entonces, por eso es importante ya es determinar bien un T2 de corte, que como se explicó anteriormente, entonces ¿en qué se basa? En el T2 de corte. Si nosotros logramos determinar bien el T2 de corte, tenemos menos incertidumbre en esta relación, por lo cual vamos a calcular un poco mejor la permeabilidad. Entonces, ¿cómo se explica cuál es la ecuación de permeabilidad de Timur-Coutts? La permeabilidad es igual a la constante A multiplicada por la porosidad obtenida a través de resonancia por esta relación que hablamos de índice de fluido libre y volumen de fluido ligado elevado a la constante C. Entonces, C', una constante que depende de la formación, por lo general está por el orden de 104 en la arenisca, y ahí B son constantes que tenemos que definir para nuestro reservorio. Entonces, ya tenemos claro
cómo estamos calculando la permeabilidad a partir de la distribución de T2 dada por la medición de resonancia magnética nuclear. Empezamos por el concepto, ya estamos aplicando estos cálculos que son necesarios para nosotros como ingenieros, porque nosotros necesitamos estos parámetros, como ya sabemos, para hacer volumetría, especialmente la porosidad en el caso de volumetría, también ver cómo va a fluir, cómo va a ser el flujo a través de nuestro medio poroso. Timur Coates después hace una modificación, digamos, al modelo. Entonces presenta una variación con respecto al modelo anterior. ¿Cuál es la variación? Si nos fijamos, aquí era índice de fluido libre dividido volumen de fluido ligado, ¿verdad? Y acá desaparece el índice de fluido libre. Entonces, ¿qué pasó? En donde se elimina el índice de fluido libre. Entonces, la permeabilidad de algunas formaciones carbonáticas puede ser descrita adecuadamente por esta fórmula. Entonces, aquí se adecua para los carbonatos. Entonces, es importante siempre hacer mediciones reales y compararlas con la resonancia magnética nuclear para tener idea de cómo estamos, para definir las constantes, y a partir de una buena definición, entonces ya nosotros podemos como poblar ya nuestros datos para todo el reservorio. Entonces, ¿qué pasa? Podemos continuar. Ya vimos cómo está la porosidad, ya vimos cómo se calcula la permeabilidad, realmente bajo tres formas, que era el T2 geométrico medio, método Timur Coates y el Timur Coates modificado, que principalmente se aplica para los reservorios de yacimientos carbonáticos. Entonces, tratemos de cerrar un poco la idea de todo lo que hemos visto, de cómo aplicamos en la petrofísica estas mediciones de resonancia magnética nuclear y por ende la vamos a aplicar en la ingeniería de reservorio. Entonces, ¿en qué vimos nosotros qué aplicación? ¿Por qué se dice petrofísica? Realmente este es el input principal que tiene. Entonces, medición y caracterización de la porosidad. Como vimos, a través de la medición de la distribución de T2, nosotros podemos calcular la porosidad. Tenemos una estimación de la calidad de roca. ¿Por qué? Porque también nosotros vimos cómo es esa distribución de poros tan importante, cómo están los fluidos que están asociados a esos poros. Identificación de tipo de fluidos. Cálculo directo de saturaciones en las zonas invadidas sin el requerimiento de perfiles eléctricos. No ahondamos mucho en el tema porque la idea es hacer una introducción, pero también es posible, interpretando las mediciones realizadas, tener una idea y un cálculo directo de saturaciones. Se hacen aplicaciones específicas en el área de petrofísica y producción, por lo que vimos en cuanto a la distribución de tamaños de poros. Se hace porosidad total, efectiva, irreducible, de fluido libre, asociada con arcilla. Se hace un análisis volumétrico de fluidos producibles y no producibles, porque a través de la distribución ya vimos dónde estaban los fluidos no móviles. Cálculo de saturaciones por la integración de porosidad a partir de los perfiles de resonancia magnética y resistividad corregida por un efecto de conductividad en las arcillas. Estimación de la viscosidad o de grados API, si se conoce el RGP, a condiciones de fondo, esto ya aplicando los perfiles de resonancia magnética en nuestros pozos. La distribución T2
representa una distribución de tamaño de poro, como vimos en las rocas saturadas con agua, también eso es posible mirarlo. Cuantificación de los volúmenes de fluido producible, el último que vimos y ahondamos, y el agua ligada, que es el BFB, por medio del T2 de corte, determinados experimentalmente en el laboratorio. Vimos bien a detalle cómo lo podíamos calcular. Y por último, entonces ya sabemos también que se puede estimar la permeabilidad a partir del T2 promedio logarítmico y la porosidad RMN. O bien a partir de la porosidad RMN, el índice de fluido libre y el índice de fluido ligado cuando usamos los modelos de Timur-Coats. Entonces digamos que repasando un poco, nosotros vimos la aplicación, vimos en qué consistía la resonancia, empezamos con los antecedentes, fuimos por los conceptos, digamos, básicos y no tan básicos, más profundos de cómo funciona la resonancia magnética. Fuimos entrando en detalle para qué nos sirve el output que obtenemos de la resonancia magnética en laboratorio. Por último, estas son las aplicaciones que le estamos dando, todas estas aplicaciones que estamos dando y van un poco más allá, digamos que estamos tomando las principales dentro de nuestra industria, cómo las podemos usar. Sí, digamos que estamos con esto cerrando un poco el tema de resonancia magnética. Y la idea ahora es entrar un poco en hablar de esas características petrofísicas de la roca yacimiento. Entonces, como una continuación para nosotros entender un poco más esas propiedades petrofísicas en qué consisten, qué son, tengamos un poco más de soporte y entendimiento de estos parámetros. Entonces vamos a empezar conversando sobre el modelo petrofísico. Porque muchas veces nos hablan de la petrofísica, pero no entendemos completamente en qué consiste este modelo petrofísico. Entonces, cuando se habla del modelo petrofísico de la roca yacimiento, se refiere a uno que permita estimar cuantitativamente ciertas propiedades de estas rocas asociadas con su potencial como productoras comerciales de hidrocarburos. Principalmente porosidad, que venimos ya hablando, permeabilidad y saturación de fluido a través de mediciones físicas realizadas sobre ellas. Entonces es importante tener este modelo porque nosotros necesitamos cuantificar. Ya después nosotros vamos a cuantificar cuál es el potencial como productoras comerciales. Entonces, ¿qué se hace acá para nosotros tener como una idea más clara? Hacemos un esquema de qué consiste la roca. Evidentemente, una roca no se ve de esta manera, pero esquemáticamente para entender cuáles son los elementos que están participando de este modelo petrofísico, hacemos esto. Entonces, como se observa en la figura, la matriz es toda la parte sólida de la roca que no es arcilla y cuya composición está basada mayormente en 3 minerales. Y es el cuarzo, calcita y dolomita. Entonces, esto estamos hablando de la matriz. Entonces, digamos esquemáticamente cómo se representa en abundancia. El espacio libre o poroso, que viene haciendo todo esto, es el que está ocupado por fluidos como agua, petróleo o gas. Y esto está en la porosidad, digámoslo así.
Por último quedan las arcillas que están circundantes, ¿verdad? Esto es lo que viene a representar para nosotros el modelo petrofísico. Poco para nosotros entender de qué se trata cuando hablamos del modelo petrofísico. Entonces, vayamos entonces un poco más a detalle de este modelo petrofísico. El agua contenida en la porosidad es originalmente la misma que circundaba a los sedimentos cuando estos fueron depositados, y por esta razón muchas veces se les llama agua con nata, porque es la misma que estaba en sus alrededores al momento de que se estaba formando, ¿verdad?, la roca. Sin embargo, el agua sufre procesos diagenéticos con el tiempo, y a medida que se produce su enterramiento, como ya sabemos cuando se va formando la roca, entonces pudiendo ser su salinidad actual mayor o menor que la original. Porque muchas veces decimos como el agua era la que circundaba, entonces nosotros asumimos que a la salinidad o las propiedades van a ser parecidas, pero no. ¿Por qué? Porque ya sabemos que sufrimos procesos diagenéticos a medida que se va formando la roca y hace que sus propiedades cambien. Entonces nosotros tenemos que ir a investigar, puede ser con una corona, etcétera, o tratar de ver, o con unas muestras de producción también, depende del mecanismo de producción de energía que esté aplicando. Entonces, ¿qué está pasando con el agua? ¿Cómo es su salinidad? Entonces, cuando los hidrocarburos se encuentran en el espacio poroso, pueden ser líquidos o gaseosos. Ya sabemos que podemos tener gas, podemos tener petróleo. De acuerdo a su composición, los primeros varían desde petróleo extra pesado, cuya viscosidad es altísima, ya sabemos que es difícil de mover, o pesado, hasta condensado, que sabemos que es un petróleo muy, muy liviano, ultraliviano, de más alta calidad, cuya viscosidad es la menor entre los hidrocarburos, entre líquidos. Mientras que el gas también puede ser seco, prácticamente metano, una forma que se encuentra el gas, o rico en húmedos, que son los que producen estos condensados, cuando poseen moléculas pesadas, que son capaces de condensarlas, como ya conocemos. Entonces, ya sabemos que estamos pasando por una amplia gama de tipos de fluido. Es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de un modelo petrofísico, entonces ya sabemos que es una combinación de roca, y también tenemos que tomar en cuenta el tipo de fluido que está embebido ahí, que está dentro de ella, ¿sí? Entonces, podemos ir a hablar ya de cada una de estas propiedades más a detalle. O sea, venimos hace rato conversando de porosidad y permeabilidad cuando estamos en el bloque de resonancia magnética. Entonces hablemos un poco ya de la teoría de la porosidad, ¿sí? Conversemos un poco de la porosidad. La porosidad es una de las características petrofísicas más importantes de la roca yacimiento, ya que es la que da su capacidad de almacenamiento de fluidos, incluyendo los hidrocarburos comercialmente explotables. Entonces, nosotros los ingenieros siempre estamos buscando ese valor de porosidad lo más certero posible. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nuestra volumetría y estimamos nuestro original oil in place, está ese valor ahí, metidito. Entonces,
va a afectar, mientras más porosidad, obviamente tenemos más hidrocarburos. También depende de su saturación, obviamente. Pero en general podemos decirlo de esa manera, si estamos comparando saturaciones iguales. Entonces, este es un valor muy importante, muy importante. Entonces, en la figura se observa un diagrama, otra vez vamos a hacer el modo esquemático, que representa una sección transversal aumentada de una arena típica que está parcialmente cementada. ¿Sí? Entonces tenemos esta sección transversal. Su porosidad, por definición, es la relación existente entre el volumen del espacio vacío, llamado también espacio poroso, al volumen total de la roca. Entonces ya hacemos la fracción, ¿verdad? El volumen del espacio vacío, que es el espacio poroso, ¿sí? Su relación con respecto al volumen total de la roca. Y se expresa como una fracción, ¿verdad? O como un porcentaje cuando se multiplica dicha fracción por 100. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Aquí nos muestran un grano de arena. Y esta sección como oscura, el área oscurita viene a ser como el material cementante, ¿verdad? Entre los granos, o el cemento, que permite unir cada granito. Si tenemos porosidad efectiva, que es la que está interconectada, este espacio del que hablábamos. La porosidad no efectiva, que es como este espacio que queda completamente no conectado al resto. Entonces por acá, por más que queramos, no va a fluir naturalmente por acá en el medio poroso. Entonces, si ponemos unos valores, podemos decir que hay una porosidad efectiva interconectada del 25%, una porosidad no efectiva del 5%. Si nos preguntan cuál es la porosidad total, estamos hablando de 30%. ¿Qué es la porosidad? Es el concepto que hablamos ahorita. Es el volumen poroso, que viene a ser esos espacios vacíos, dividido por el volumen total de la roca. Entonces es bien importante tomarlo en cuenta, es bien importante entenderlo. Hay que nosotros como ingenieros tener bien claros estos conceptos y por eso es que hacemos este repaso una vez que ya hemos hablado bastante de cómo tener el valor, pero es bueno siempre tener ese repaso y ese soporte del concepto. Entonces, pero ¿cuáles son los factores que afectan la porosidad? Porque a veces encontramos porosidades bajas. ¿Qué pasó con nuestra porosidad? Muy altas. Entonces veamos los principales factores que afectan la porosidad. Y empezamos por cementación y compactación. Entonces, la cementación es un proceso que produce una reducción de la porosidad, ¿verdad? La cementación, por eso es importante el esquema. Mientras más cemento, ¿qué va a pasar? Se reduce ese espacio vacío entre grano y grano. Debido a que las finas partículas que conforman este cemento tienden a ocupar el espacio poroso entre los elementos más gruesos. Estamos hablando acá de los granos. Este cemento es desarrollado después de la depositación del sedimento. Puede ser por interacción química entre granos inestables y agua de formación, o por circulación en el espacio poroso de soluciones bajo fuerzas hidrodinámicas. Entonces, siendo así, tenemos este cemento afectando, haciendo una reducción de nuestra porosidad.
Entonces, ¿cuál otro factor afecta? Lo que estamos hablando ahora, la compactación. En este caso es la reducción en volumen de sedimentos debido a la compresión. Hay que imaginarnos cuando nosotros tenemos una esponja y la apretamos muy fuerte, ¿verdad? Vemos como ella, digamos, se aplasta y sus espacios que estaban vacíos se reducen. Entonces, esto implica una reducción del volumen poroso. Generalmente, la compactación es el resultado de la acción mecánica de enterramiento, del enterramiento de las formaciones y el peso de los sedimentos suprayacentes acumulados durante la subsidencia. Sin embargo, compactación adicional también puede ocurrir debido a fuerzas originadas durante movimientos tectónicos en varias direcciones. También puede suceder. Entonces, es importante tomar en cuenta que está esa compactación, lo cual está contribuyendo, digamos, a la reducción de esta porosidad que estamos hablando. Entonces, la disminución de porosidad debido a la compactación depende también del escogimiento. Cuando hablamos de escogimiento, estamos hablando de, digamos, qué tan parecido es el tamaño entre grano y grano. Entonces, siendo menos rápida para una arena pobremente escogida, la composición de los granos también juega un papel importante, siendo la reducción de porosidad menos rápida para arenas limpias, sin arcillas o micas. Es menos rápida, sin arcillas o micas, que para arenas arcillosas. Entonces, tenemos que imaginarnos físicamente cómo nos está afectando esto. ¿Qué otros factores? Entonces, ¿qué otros factores nos afectan nuestra porosidad? Ya hablamos de la compactación, ya hablamos de la cementación, ahora hablemos de dilución y fracturamiento. Entonces, la dilución es un fenómeno que está asociado a otros procesos como el de compactación, ya que la solubilidad de los minerales se incrementa en los puntos de contacto. Tenemos mayor compactación, tenemos mayores puntos de contacto entre granos y de acuerdo a la influencia de variables físico-químicas como presión, temperatura, recristalización, entre otras. Entonces, que ocasiona una variación muy dinámica de la porosidad. La dilución selectiva, sin embargo, afecta solo ciertos constituyentes de la roca, los cuales van incrementando su solubilidad bajo ciertas condiciones de temperatura, presión y concentración de sales o gas disuelto en los fluidos intersticiales. Es importante tomar en cuenta. Sí. La dilución ya sabemos que si afecta, viene asociado a la compactación y también tenemos esa influencia de esas variables físico-químicas, ¿verdad? Como presión, temperatura y recristalización. Entonces, si tenemos una mayor dilución, esto puede ayudarnos a favorecer la porosidad, porque se diluye muchas veces el mismo grano o el cemento. Todo depende de las composiciones y las interacciones. Entonces, esto nos está ayudando a aumentar la porosidad.
¿Qué otro elemento tenemos que nos ayuda, obviamente, a aumentar la porosidad? Entonces, tenemos las fracturas. La fractura es un término general que indica todas las rupturas de una roca, tanto si están acompañadas de desplazamiento como si no. Corresponde a una superficie a lo largo de la cual existe una pérdida de cohesión. Esto yo siempre lo comparo, por ejemplo, con un vidrio. Muchas veces vemos que un vidrio se fractura y crea como esa línea, ¿verdad?, que permite que el vidrio, que es impermeable, comience a ser permeable, porque a través de ella, de esa fractura, entonces puede pasar el líquido. Entonces, estas rupturas pueden ser causadas por fuerzas tectónicas, tensión, compresión, torsión, o por cambios de temperatura, también desecamiento o disolución en los planos de estratificación. Entonces nos crean esos pequeños planos que nos van a favorecer a la porosidad. Las fracturas pueden estar cementadas o rellenas con material cristalino, o abiertas, que son las que más nos convienen y las que ayudan a la porosidad. Porque si se rellenan o están cementadas, ya es una fractura que no es competente, por decirlo así. Entonces, estas últimas son las que nos interesan en cuanto a su influencia en las propiedades de roca y yacimiento. Las fracturas abiertas son causadas sobre todo por tensión o torsión, o sea, por causas como mecánicas, mientras que las cerradas están ampliamente asociadas a compresión. Digamos que la apertura promedio de una fractura es a menudo menor de 0.1 milímetros, siendo su contribución a la porosidad global de la roca despreciable, menos de 2%. Sin embargo, pueden ser claves en la transmisión de fluidos a través de la formación productora. Esto es bien importante porque ellas tienen una gran capacidad de flujo. Entonces las fracturas, si bien contribuyen a la porosidad, pero no en gran medida, esto nos va a ayudar a fluir más fácilmente. Entonces ya vimos lo que es porosidad, cuáles son los factores que nos están afectando la porosidad. ¿Sí? Vimos porosidad, cementación, compactación, dilución y fracturamiento. ¿Qué más podemos ver como factores que afectan a la porosidad? El arreglo de granos y escogimiento, que hablamos un poco del escogimiento anteriormente. Entonces, en la mayoría de los casos se ha nombrado que la porosidad disminuye un poco cuando el tamaño de grano se incrementa. Esta situación se debe a que las arenas más finas tienden a tener granos más angulares y es más probable que se organicen de acuerdo a un arreglo menos denso. O sea, que dejan, si vemos este esquema, como que dejan más espacios abiertos, ¿sí? Se tiene un arreglo menos denso. Por otro lado, la porosidad aumenta con el escogimiento. Esto es, mientras mejor escogidos estén los granos de una arena, todos del mismo tamaño, por decirlo así, mayor tenderá a ser la porosidad de ella. De hecho, en una arena pobremente escogida, los granos más pequeños, que ya son matriz, se van a colocar
en los intersticios dejados por los granos más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a comportar casi como un cemento en el sentido de que se van a meter, tenemos granos grandes y granos pequeños, se quieren meter en ese espacio que nosotros queremos tenerlo allí para ocuparlos con hidrocarburos, pero ahí se va a meter arena de granos más chiquitos, si tenemos mucha diferencia en tamaño. Entonces, por eso es importante el escogimiento, tamaño de granos parecido y el arreglo de granos que tiende a tener, si son granos un poco más pequeños, tienden a tener unos arreglos menos densos. Esto es lo que nos está colaborando o no en la porosidad. Todos estos factores, digamos, son los principales que afectan a la porosidad y que tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de ver un valor. Cuando entendemos y un poco hablamos con el geólogo, el petrofísico, y así nosotros podemos entender qué es lo que está pasando con nuestro reservorio, porque puede que tenga una porosidad muy baja o no. De esta manera, digamos que entendemos un poco el tema de la porosidad. Entonces veamos ahora la otra propiedad, que es la permeabilidad. También venimos hablando, ya la calculamos de hecho con el modelo Timur-Coates. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la permeabilidad? ¿Qué es? Vayamos un poco más profundo a entenderla. La permeabilidad es una medida de la facilidad con la cual un fluido se mueve a través de un sistema conectado de espacios porosos. Es la facilidad con la cual un fluido se mueve a través de un sistema conectado de espacios porosos. O sea, a través de la roca yacimiento. ¿Sí? Entonces, esto es importante para nosotros porque nosotros podemos tener muy alta porosidad, pero si no está conectada, entonces no es transmisible, digamos que no lo podemos producir. Entonces la idea es tener alta porosidad, alta permeabilidad. Entonces, basado en los experimentos de flujos en el laboratorio, Henry Darcy, en 1856, determinó que cuando hacemos pasar un fluido de cierta viscosidad a través de un cilindro de arena con un área transversal A y una longitud L, ¿sí? Es un cilindro determinado, y sobre cuyos extremos se ha aplicado un diferencial de presión, un delta P, o sea, mayor presión y menor presión, para que el flujo tenga una dirección y se mueva, digamos, la cantidad de fluido Q que pasa a través de ese cilindro en un periodo determinado, a que es directamente proporcional al área y delta P. Mientras más área y más delta P, entonces tenemos mayor Q. Pero es inversamente proporcional a la viscosidad y la longitud. O sea, si es más alta la viscosidad, disminuye este caudal. Igualmente la longitud. En donde la constante de proporcionalidad, ¿quién fue? K, que es la capacidad del flujo a fluir. Este es lo que ya conocemos como la ley de Darcy. Y es muy importante entender porque nosotros empezamos a hablar de caudales, entonces, pero ¿qué pasa? Porque cuando empezamos a diferenciar entre un campo y otro, entre un yacimiento y otro, ¿por qué tienen estas diferentes tasas? Entonces hay que ver el tipo de fluido, conocer la viscosidad, el tipo de roca, conocemos porosidad, conocemos permeabilidad. Entonces, así como vimos anteriormente los factores que afectan la porosidad, vamos a ver ahora los factores que afectan la permeabilidad. Entonces, la porosidad y la cementación son factores que afectan a la permeabilidad. Generalmente, la permeabilidad de una roca yacimiento
aumenta con la porosidad. De hecho, para un mismo tipo de roca, la relación entre porosidad y permeabilidad muchas veces se aproxima a una línea recta. Entonces, cuando los valores de permeabilidad son graficados en escala logarítmica, o sea, esto se da cuando estos factores son graficados en escala logarítmica. Sin embargo, cada tipo de roca mostrará su relación en particular y va a depender del tipo de poros que presente y de su forma y su grado de interconexión. Entonces, claro, cada uno en general tiene su relación, pero aquí tenemos un ejemplo, esto es un ejemplo real de laboratorio. Permeabilidad en el eje Y, en logarítmica, la porosidad en porcentaje en el eje X, y tenemos esta correlación, que aunque se ve bastante distribución, se puede decir que una línea recta es la que está tendiendo a mandar, digamos, toda esta tendencia. Entonces, ¿qué sucede? Se hace evidente a través de esta figura, vamos a analizarlo un poco, que la cementación disminuye la permeabilidad de la roca yacimiento. Esto es un poco lo que hablábamos. Entonces nosotros estamos hablando cómo afectaba la porosidad, cómo afecta la cementación. Entonces la cementación, su efecto lo vamos a ver a través de este esquema. Entonces, ¿cómo afecta? Este tiende a hacer los poros más pequeños. Ya hablamos porque esto también afectaba la porosidad. Y así también ofrece una mayor dificultad a la circulación de fluidos. Entonces, si vemos aquí, vemos una cementación, un ejemplo, ¿verdad? Cementación silícea, calcárea o arcillosa que disminuye la permeabilidad. Estos son un ejemplo esquemático de granos de arena sin cemento. Estos son granos de arena sin cemento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el fluido, estas flechas representan como el flujo de fluido libremente. Van libre por todos lados. Y después granos de arena con cemento. Entonces nosotros tenemos este cemento que ya comienza, digamos, a envolver los granos de arena. Entonces, ¿qué hace? Que ya esta flecha que aquí veíamos libremente, digamos, fluyendo, si nos imaginamos una molécula de algún fluido hidrocarburo, ya va libremente, con facilidad, y aquí ya se dificulta. De hecho, aquí se vuelve como una garganta poral muy chiquita, y entonces ya cuesta fluir. Igualmente acá ya no está tanto el espacio libre, porque vino el cemento a hacer una especie de estorbo en el flujo. Entonces esto es lo que nos afecta la cementación. Nos disminuye la permeabilidad, porque ya todos esos espacios que si no tuviéramos cemento, estuvieran libres, entonces aquí ya empieza a dificultar el flujo del fluido. ¿Qué otros factores entonces nos afectan la permeabilidad? La fractura y la forma y los tamaños de grano, que un poco lo vimos en la porosidad, pero también la permeabilidad nos está afectando. Entonces, ¿cómo nos afecta? La permeabilidad tiende a disminuir a medida que el grano se hace más fino. Esto se comprende fácilmente debido a que el tamaño de los poros
y los canales que lo interconectan son regidos por el tamaño del grano. Mientras más pequeños los granos, más pequeños los poros y los canales que los conectan. Entonces, así la presión capilar, si son poros más pequeños y canales más pequeños, es decir, radios de garganta porales pequeños, entonces hay mayor presión capilar y por ende también la permeabilidad es menor. Si usamos este esquema, vemos si son granos muy chiquititos y estos canales se hacen muy chiquititos porque esto está muy pegado, entonces bueno, ya estamos en dificultades para fluir. Y eso es lo que están explicándonos aquí en cuanto a la forma y el tamaño del grano. De hecho, vimos que si la forma es angular, por ahí el arreglo es un poco menos denso, pero si no es angular, entonces la permeabilidad aún va a ser menor. Que es un poco lo que hablábamos acá. Entonces, la forma de los granos tiene cierta influencia en la permeabilidad, tendiendo esta a ser mayor para granos redondeados que para granos irregulares. Entonces, si tenemos granos muy redonditos, eso sí nos va a ayudar con la permeabilidad. Lo cual es difícil encontrar en la naturaleza, pero bueno, hablamos de cosas ideales también. Luego, el fracturamiento también afecta significativamente la permeabilidad. Porque ya que muchas veces esta es la única vía posible para la producción de hidrocarburos. Entonces, ¿por qué? Ya esto podemos hablar de fracturamientos inducidos. Si tenemos unas permeabilidades muy bajitas, que hoy en día están muy sonados con los reservorios no convencionales, los reservorios tight, shale. Entonces, ¿qué pasa? Eso, digamos que no podemos producirlo de forma convencional, podemos inducir estas fracturas que nos generan esos canales de interconexión y nosotros poder producir estos hidrocarburos que digamos que están atrapados en aquellos poros. Esto afecta notablemente, muy significativamente la permeabilidad y hoy en día hay grandes tecnologías para producir estas fracturas. Entonces, ya tenemos cerrado el tema de porosidad, tenemos cerrado el tema de permeabilidad. Podemos ahondar un poco en las llamadas facies, porque muchas veces hablamos de facies y tenemos que entender que ellas están, digamos, encerradas en el mundo de las propiedades petrofísicas. Entonces, hay que entender un poco de qué se trata, de qué se tratan las facies. El significado de las palabras facies ha sido muy debatido en geología y es ampliamente utilizado tanto en rocas sedimentarias como en el área de la petrología metamórfica. Hoy en día las palabras facies se emplean tanto en un sentido descriptivo como interpretativo. Y la palabra en sí misma es tanto singular como plural. La palabra facies. Entonces veamos un poco de qué se trata esta definición. La definición de facies se refiere a un cuerpo de roca caracterizado por una particular combinación de litología, estructuras físicas y biológicas que imparten un aspecto diferente del cuerpo de rocas infrayacentes. Ya empezamos como a comparar las rocas entre sí.
suprayacentes o lateralmente equivalentes. Me comparo con el respecto a todo mi alrededor. Las facies en rocas sedimentarias, a partir de afloramientos o núcleos, entonces se definen en base a qué? En base al color, estratificación, composición textural, fósiles y estructuras sedimentarias. Esto es un concepto bien geológico. Entonces el uso de términos facies es sumamente amplio. Por ejemplo, en un estricto sentido de observación, se puede utilizar el término facies de areniscas en un sentido genético, donde el proceso es lo que define al conjunto de rocas. Pero igualmente se puede utilizar el término facies turbidíticas, si en cambio el sentido predominante es de tipo ambiental. Y otro ejemplo puede aplicarse en el caso de rocas asociadas a un evento tectónico. Entonces están las tectonofacies. Si nosotros podemos, digamos, definir el criterio con el cual vamos a clasificar las facies que estamos estudiando. Entonces, ¿qué concepto quiero introducir hoy? Las petrofacies también. Entonces, las petrofacies, ¿qué son? ¿En qué consisten? Ya entendemos que son fases, pero ahora estamos hablando de petrofacies. La definición de petrofacies puede ser establecida de la siguiente manera. Entonces, son las diferentes facies que se pueden conseguir en un cuerpo de roca caracterizadas de acuerdo al radio de garganta de poro que domina el flujo. Entonces, ¿cuál es el criterio de la petrofacie? El radio de garganta de poro que domina el flujo. A la porosidad también y la permeabilidad. Son tres parámetros que están, digamos, que rigen el criterio de la petrofacie. El objetivo fundamental es establecer dichas petrofacies, o de establecer estas petrofacies, es clasificar la calidad de roca, evidentemente, porque nosotros queremos buscar las rocas que tienen mayor calidad. Esas son las que queremos producir. Entonces, con el objetivo de definir los mejores esquemas de producción o de inyección para el yacimiento, porque esto también, nosotros sabemos qué rocas vamos a querer, qué petrofacies vamos a querer barrer o cuáles son más fáciles de barrer en cuanto a inyección. Entonces, es necesario dilucidar la diferencia entre radio de poro y radio de garganta de poro. El radio de poro se define como el radio de la esfera más grande que se puede colocar dentro del poro. Por ende, está relacionado con la porosidad del radio de poro. Es lógico pensar que a mayor radio de poro existirá mayor capacidad de almacenamiento, sin duda, y en consecuencia mayor porosidad. Eso es el radio de poro, que es distinto al radio de la garganta de poro. Entonces, el radio de poro es el radio de la esfera más grande, ¿sí? De la esfera más grande
que se puede colocar dentro del poro. Y por ende ya sabemos, entonces está relacionado con la porosidad. Pero veamos un poco, entonces, ¿de qué se trata el radio de garganta de poro? Por el contrario, el radio de garganta de poro, entonces el radio correspondiente al círculo o disco, llamémoslo así, trazado en un plano perpendicular, ahora vamos a analizar este esquema, a la dirección de flujo. Y por lo tanto está relacionado a la permeabilidad. A mayor radio de garganta de poro, prevalecerá una mayor facilidad para que el fluido se mueva por medio de la roca. Por consiguiente, se incrementa la permeabilidad. Entonces, aquí en este ejemplo, podemos ver color como marroncito están los granos. Este es el espacio, por eso me digo un poco para atrás, porque aquí representan estos espacios, pero ahí lo estamos viendo como un poquito en 3D. Entonces aquí tenemos los granos, este es el espacio que queda entre ellos. Entonces si ponemos la esfera más grande en el espacio entre los granos, esto viene a representar el radio de poro. Pero si está el fluido por acá, él va a pasar por acá o por acá o por acá. Digamos que esta es la dirección de flujo. Entonces, esta es la, digamos, circulación en la garganta de poro. Esta es la dirección de flujo. Entonces, este círculo o disco es lo que viene a representar el radio de este disco, es lo que viene a representar el radio de garganta poral. Entonces, aquí tenemos esta garganta poral y acá vemos otra y acá vemos otra. O sea, que este disco lo podemos poner acá más chiquito y acá más grande. ¿Y qué nos viene a afectar esto? Esto afecta directamente es la permeabilidad. Porque esto lo que me está afectando es el flujo. De hecho, por eso aquí dice, si nos imaginamos que esta es la dirección del flujo, entonces ahí podemos entender más fácilmente que este es el radio de garganta poral. Y digamos que la esfera viene a representar su radio, el radio de garganta, digo el radio de poro, esfera, radio de poro. Este disco viene a ser el radio de garganta poral. Entonces, una de las ventajas más importantes, luego de la obtención de las petrofases, es la de precisar cuáles son los intervalos con características más favorables para la producción del yacimiento. Entonces, ¿qué nos permite? Permite al ingeniero de petróleo manejar un menor grado de incertidumbre al seleccionar el rango de profundidad a cañonear. Entonces, ¿por qué? Porque yo digo, ya yo no voy a ir a cañonear petrofases que sé que no van a fluir. Entonces yo restringo el cañoneo y por ende también esto va a implicar en un ahorro en el completamiento de mi pozo. Las petrofases son definidas dentro de rangos correspondientes al radio de garganta de poro. Se aprecia en esta tabla, en donde la mejor calidad de roca está representada por la megaporosa hasta llegar gradualmente a la de menor calidad, que es la nanoporosa. Entonces veamos estas petrofases que vemos acá definidas, cómo se clasifican. Entonces, tenemos megaporosa, la mejor calidad, macroporosa, mesoporosa, microporosa
y nanoporosa. ¿Cómo vienen los rangos de tamaño de radio de garganta? Esto se mide en micrones, mayor de 10 micrones, la megaporosa. Macroporosa de 2 a 10 micrones. Mesoporosa de 0.5 a 2 micrones. Microporosa de 0.5 a 0.5, de 0.1 a 0.5 micrones. Y la nanoporosa ya viene a ser menor a 0.1 micrones. Entonces, claro, cuando yo estoy terminando mi pozo, yo veo todas estas petrofases que considero, digamos, las mejores y me concentro en mi cañoneo en esta sección y empiezo a disminuir el intervalo porque no tiene sentido ir a cañonear zonas nanoporosas que sabemos que no van a fluir. Por ende, no es necesario, no van a ser objetivo en el pozo. Entonces, esto es una gran ventaja cuando tenemos bien caracterizadas nuestras petrofases. Vamos a optimizar el completamiento, vamos a ir directamente a los targets, vamos a ir, digamos, a lo que es conveniente a la hora de producción. Esto ya podemos ir un poco más a la realidad y ver algunas muestras de secciones finas que representan un poco estas petrofases que vimos, ¿sí? Entonces, en esta figura se muestran, son fotos microscópicas. Fotos microscópicas y entonces la identificación de cada una de las petrofases, a excepción de la petrofase nanoporosa, ya que esta, por su condición de radio de garganta, es sumamente de 0.1 micrones, menor a 0.1 micrones. Entonces, es sumamente complicada para identificarla. Si no, se poseen equipos de muy alta resolución. Estas son muestras de una misma formación en particular y que pueden evidenciar su variedad. Entonces podemos ir a ver un poco estas fotos a detalle. Entonces, megaporosa ya vemos que tiene unos espacios en azul. Nosotros vemos los espacios disponibles. Ya vemos aquí espacios disponibles un poco grandes, ¿verdad? Macroporosa también tienen espacios, digamos, más o menos grandes, por ende seguro van a tener radios de garganta más grandes. La mesoporosa también, mira aquí se ven más fácilmente las gargantas. Y la microporosa ya, digamos que ya se ve que esto es muy difícil que pueda circular algún fluido en ella. Ya no se ve prácticamente espacio azul. Básicamente se ven todos los granos muy pegaditos, muy cercanos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ir a buscar, o nuestro target por ahí va a ir en estas tres petrofases. A la hora de producir, vamos al megaporoso, al macroporoso, al mesoporoso. Y ya estas microporosas y las nanoporosas que no tenemos foto acá, ya dejan de ser objetivos. Ya a nosotros no nos interesa, digamos, verlo. Entonces, un poco podemos empezar a ver cuáles han sido los métodos más utilizados para determinar las petrofases. Veamos un poco los antecedentes. En el estudio ejecutado por Edward Pittman, se especifica que Washburn en 1921 es el primero
en sugerir el uso del método de laboratorio por inyección de mercurio, ¿ah? Que esto se usa para determinar la presión capilar, ¿verdad? Entonces, para determinar, quiere él que se use la distribución de apertura poral a través de roca porosa, por medio de la ecuación de presión capilar que ya conocemos. Es que es la presión capilar menos 2 por gamma por coseno de tita dividido R. Veamos qué son estos parámetros. Donde PC es presión capilar dividido dinas en unidades de dinas por centímetro cuadrado. Gamma viene a representar la tensión superficial de mercurio, 480 dinas por centímetro. El ángulo tita es el ángulo de contacto mercurio-aire, está definido por 140 grados. Y R, entonces el radio de poro para un poro cilíndrico. Y está definido por el orden de 107. Entonces, ya vemos que desde hace bastante tiempo ya se está empezando a estudiar cómo era la apertura poral. Estamos hablando de 1921. Entonces ya se empieza a sugerir que se use este método de medición de presión capilar para determinar la distribución de apertura poral a través de las rocas porosas. ¿Sí? Y es por medio de esta ecuación. Entonces, ecuación que ya conocemos, ecuación que está bien definida, pero digamos que estos son los antecedentes, ¿verdad? Que Edward Pitman hace referencia en sus estudios. Entonces, esta ecuación ha servido como base en el desarrollo de trabajos de una gran cantidad de autores, ¿verdad? Porque ya hemos conocido bastante esta ecuación de presión capilar. Dentro de los trabajos desarrollados se encuentra la investigación que llevó a cabo Weinland, cual pertenecía a la compañía Amoco Production Company en 1972. Entonces, ¿cuál fue su propuesta? Él propuso una ecuación empírica que es capaz de relacionar porosidad, permeabilidad al aire y radio de garganta de poro correspondiente a 35% de saturación de mercurio, el fluido no mojante, como ya sabemos. Entonces, siendo el radio de garganta de poro calculado con esta saturación de fluido no mojante, se viene a ser la mejor representación del radio de garganta, digamos, que domina el flujo. Esta investigación se realizó para una serie de muestras que constaban de 82 tapones, tenía 56 de arenas y 26 de carbonato, con valores bajos de permeabilidad corregidos. Tenía otros 240 tapones con permeabilidades sin corrección alguna. Entonces Weinland realizó la prueba para varias saturaciones, para 30, 40 y 50. Pero la que arrojó la mejor correlación, según los análisis de regresiones múltiples efectuados, fue la correspondiente a 35%. Sin embargo, él no contaba con una explicación de por qué.
de estos resultados. O sea, él hizo las pruebas, él lo realizó a diferentes saturaciones y la que arrojó la mejor correlación fue este valor, 35%. Sin embargo, físicamente, digamos que no tenía la explicación de este resultado. Digamos que Weinland viene a ser como el papá actual de este tema del radio de garganta de poro. Y con este estudio se comienza a profundizar. Entonces podemos veamos esta ecuación de Weinland. La ecuación de Weinland fue usada y publicada por Colozzi. Y es la siguiente. Entonces él dice el logarítmico al radio de garganta 35, ¿sí? Es igual a todas estas constantes multiplicadas por el logaritmo de la permeabilidad al aire menos constante por el logaritmo de la porosidad. ¿Sí? Entonces ahí vemos ya la relación radio de garganta está con la permeabilidad, la porosidad, que es lo que venimos hablando anteriormente. Entonces, ¿qué es R35? Es el radio de garganta de poro correspondiente a una saturación de mercurio de 35%, el cual es el fluido no mojante cuando hacemos laboratorio. Permeabilidad al aire es igual a la permeabilidad al aire medida en laboratorio sin corrección alguna. Y por último, porosidad, que es la porosidad en porcentaje que ya hemos definido con anterioridad. Entonces, método aplicado por Pitman. En 1989, ya un poco más reciente, Edward Pitman ejecutó una investigación ya con 202 muestras, de las cuales poseía la porosidad y los análisis de permeabilidad al aire sin corregir. Y estaban disponibles en el centro de investigación de Amoco, la compañía para la cual él trabajaba. Entonces tenía disponibles estas muestras. También tenía disponible las curvas de presión capilar realizadas a través de inyección de mercurio, que es una típica muestra, típica medición que se hace en el laboratorio. Entonces, a que se tenía esta medición para las 14 diferentes formaciones de donde provenían las diferentes muestras. Entonces, ¿qué determinó él? Él determinó la presión de umbral y de desplazamiento gráficamente por medio de las curvas de inyección de mercurio, ¿verdad? Porque al graficarlas se pueden determinar sin inconveniente. Y el correspondiente radio de garganta de poro fue calculado a través de la ecuación establecida por Washburn. Seguidamente, Pitman establece el ápice o el máximo, digamos así, correspondiente a cada muestra por medio de las curvas de inyección de mercurio a través del gráfico de saturación de mercurio dividido presión capilar versus saturación de mercurio, representando el radio de garganta de poro que domina el flujo de la roca correspondiente. Entonces lo hizo los radios de garganta de poro correspondientes a 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente hasta el 75% de saturación de mercurio también fueron determinados. O sea, él hizo toda esta secuencia.
Entonces, hay un programa que lleva a cabo un sistema de análisis estadístico a través de regresiones múltiples, y este fue utilizado para establecer todas estas regresiones o estas relaciones empíricas que él determinó. Entonces, ¿qué varía aquí? Como vemos, ya va variando cada una de las constantes de acuerdo a la saturación que se está manejando de mercurio. Y si vemos, no hay una relación, digamos, a ciencia cierta, porque tenemos bajas saturaciones de mercurio y la primera constante, por ejemplo, empieza en 0.4. Sin embargo, vemos que disminuye, después vuelve a aumentar. O sea que no es que aumenta, pues directamente proporcional el aumento a su saturación. El de la segunda constante, en términos generales, ¿verdad? Si vemos que siempre está en aumento. Y la tercera constante también tiene una variación. No siempre está en aumento, sino que aquí es aquí tiene este valor, disminuye, empieza otra vez a aumentar. Es decir, que esto es característico para cada saturación. O sea que va a variar, no es que tenemos una relación directa. Entonces, a través de este programa se establecieron todas estas relaciones empíricas para cada saturación correspondiente. Es importante tenerlo en cuenta. Como vimos anteriormente, Winland se enfocó en esta del 35%, pero Pitman tuvo la oportunidad de hacerlo para todas sus muestras. Entonces, tienen la información y aprovechan de ver si encuentran alguna correlación. Conociendo todo este tema de las petrofacies, entonces yo quería como un poco introducir un concepto más complejo, un poco más trabajado y un poco más y relacionado directamente con la resonancia magnética nuclear, y son las magnetofacies. Las magnetofacies, entonces, digamos que es un nuevo término. Se ha propuesto una clasificación por fases de la roca, pero esto con base en los resultados obtenidos a partir del procesamiento de datos de las mediciones de RNN. Entonces aquí ya estamos conectando todo lo que hablamos anteriormente de resonancia magnética nuclear, todo el tema del modelo petrofísico, y ahora cómo podemos crear estas magnetofases usando los datos de mediciones de la resonancia magnética nuclear. Entonces podemos encontrar estas llamadas magnetofases. Entonces, para lograr esto es necesario hallar primero la ecuación característica del radio de garganta de poro según Pitman, que ya vimos todas las ecuaciones que él nos brinda. Entonces, ¿cuál es el radio de garganta de poro? ¿Cuál es la ecuación característica del radio de garganta de poro según Pitman? Representativo para el conjunto de muestras. Y también necesitamos definir las constantes de la ecuación de permeabilidad Timur-Coates que vimos anteriormente. Puede ser la original o modificada, según lo que se adapte mejor para nuestro reservorio. Entonces, el objetivo de hallar estas magnetofases es establecer rangos del cociente FFI, que como vimos anteriormente es el índice de fluido libre, Free Fluid Index, y del BFV, Bound Fluid Volume, tales que definan por sí sola la calidad de roca. Entonces pudiéramos tener esta clasificación de rocas, que anteriormente hablamos de un montón de mediciones convencionales, de repente teniendo ya las mediciones de resonancia magnética, entonces nosotros ya podemos establecer las magnetofases y tener una clasificación de calidad de roca. Entonces,
siendo este cociente equivalente al Rx, que es el radio de garganta. Para establecer dichos rangos es necesario determinar la relación entre el radio de garganta y la relación FFI-BFB de la siguiente manera. Entonces, nosotros tenemos la ecuación de Pitman, que en términos generales es logaritmo del radio de garganta, una X saturación, más una constante A, igual a una constante A más una constante B multiplicada por el logaritmo de la porosidad, más una constante C multiplicada por el logaritmo de permeabilidad, que lo podemos ver aquí. Esta es la constante A, esta es la constante B, y esta es la constante C. Si despejamos el logaritmo de K, ¿qué obtenemos? Obtenemos el inverso de la constante C multiplicado por el logaritmo del radio de garganta a una saturación X menos la relación de las constantes BC por el logaritmo de phi porosidad menos cociente de las constantes AC. Entonces habíamos visto con anterioridad digamos la ecuación realizada o desarrollada por Timur Coates, que cumple, digamos, que la permeabilidad se obtiene a partir de la constante A' por phi B' por la relación BC, ¿sí? Elevado al exponente, elevado a la constante C. Entonces, aplicando el logaritmo a ambos miembros de la ecuación, ¿qué obtenemos? Tenemos que el logaritmo de K es igual al logaritmo de A' más B' por el logaritmo de phi más C' por el logaritmo de la relación FFI-BFB. Entonces, como para un poco cerrar este tema y dejar como ya la correlación lista, para nosotros poder entender cómo se crean estas magnetofases, entonces podemos igualar las dos ecuaciones. Si igualamos las ecuaciones para obtener una curva de K versus phi, digamos, parametrizadas por esta relación de índice de fluido libre y volumen de fluido ligado, en lugar de Rx, ¿qué obtenemos? Obtenemos toda esta ecuación que podemos ver acá completamente. Sería el inverso de C por el logaritmo del radio de garganta por una saturación X menos el cociente de las constantes BC multiplicada por el logaritmo de phi menos el cociente AC, que es la ecuación que vimos con anterioridad. Estamos igualando el logaritmo de K con el logaritmo de K. O sea que es igual a la ecuación que vimos acá anteriormente. Sería logaritmo de A' más B' multiplicado por el logaritmo de phi más C' por el logaritmo de esta relación que es FFI-BFB. Entonces, condicionando para eliminar la dependencia de porosidad, vamos a decir que B' es igual a menos B dividido C. Entonces, ¿qué nos resulta? Digamos que resulta una simplificación. ¿Y a qué nos ayuda esto? Ya a partir de esta expresión, nosotros podemos definir magnetofases ya como rangos de este cociente que obtenemos a través de resonancia magnética, y los cuales son equivalentes a los radios de garganta a una saturación X. Entonces, esto nos está ya diciendo cómo podemos definir las magnetofases. Nosotros ya vimos cómo calcular estos parámetros y creamos como una clasificación de fases independientes y usando solo nuestros parámetros obtenidos, nuestras propiedades obtenidas a través de la resonancia magnética nuclear. Entonces, ya nosotros sabemos cómo funciona la resonancia magnética, de dónde provino la resonancia magnética,
cómo se aplica, qué obtenemos a partir de esas distribuciones de T2 y cómo obtenemos las propiedades, cómo obtenemos parámetros y además podemos hacer una clasificación de las rocas a partir de estas magnetofases utilizando estas ecuaciones, digamos, simplificadas de los modelos. Todo este material que he presentado, esto corresponde a mi tesis de grado presentada ante la Universidad Central de Venezuela. Esta tesis de grado fue hecha junto con mi tutor que se llama Pedro Romero. Y a partir de este estudio, se realiza una publicación que fue presentada ante la SPULA en el 2004. Y si quieren buscar el artículo para poner más detalles, se llama Method for Characterization of Rock Quality based on Weinland-Pittman and Timor Codes Equation applied to MR Laboratory Data. Entonces, esto se presentó ante la SPULA. Aquí tienen la referencia principal. Digamos que aquí está en forma de artículo, no está en forma de tesis, pero digamos es perfectamente aprovechable el material porque es una compresión de todo lo que acabamos de ver y con más detalles en cuanto a las mediciones. Esta es la referencia principal. Acá pueden consultar más a detalle. Y posterior a eso también hay otras publicaciones un poco más avanzadas. Yo espero que esto haya sido de utilidad. Yo creo que tiene gran aplicación en la industria. Nosotros como ingenieros necesitamos entender cómo funcionan las herramientas para poder usar esos datos que nuestros petrofísicos nos proporcionan y sacarle provecho a la hora de nosotros producir o completar un pozo. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, por haber escuchado esta charla. Nuevamente espero que haya sido útil y nuevamente les agradezco el tiempo.